Antonio Naranjo, un periodista de prestigio consolidado y ampliamente respetado por su incisivo análisis político, ha vuelto a causar un revuelo con una columna que no deja a nadie indiferente, publicada este sábado en El Debate. Bajo el impactante título Matar a Ayuso, el texto es una advertencia vehemente sobre lo que el autor describe como una de las ofensivas más agresivas y desproporcionadas que se recuerden en la esfera política y personal de España. Naranjo abre su artículo con una afirmación que estremece por su claridad y contundencia. No es una metáfora, no es una exageración, no es una licencia literaria, es un objetivo político. Con estas palabras, el periodista construye el eje central de su reflexión, señalando una supuesta maniobra calculada que busca no solo desacreditar políticamente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sino también anularla como figura pública y como persona. Para el autor, esta situación trasciende por completo las dinámicas normales de la confrontación ideológica en una democracia sólida. Según su análisis, lo que enfrenta Ayuso no es el habitual intercambio de críticas entre rivales políticos ni el escrutinio que acompaña a cualquier cargo público. Naranjo describe lo que considera una operación sin precedentes en la política española reciente, una campaña que, en su opinión, se ha desbordado hacia un terreno éticamente cuestionable y peligrosamente personal. A lo largo de los últimos años, afirma, la presidenta madrileña ha estado bajo el foco de un asedio continuo que combina críticas políticas legítimas con estrategias profundamente invasivas que rozan la crueldad. En palabras del periodista, esta cruzada no solo desafía las normas democráticas, sino que también deja en evidencia la falta de límites en una lucha que, asegura, no tiene igual en la historia contemporánea del país. En su columna, Antonio Naranjo profundiza en cómo esta campaña de acoso contra Isabel Díaz Ayuso se ha sostenido de manera inquebrantable a lo largo del tiempo, impulsada por una compleja maquinaria en la que convergen intereses políticos, judiciales y mediáticos. El periodista detalla con precisión el grado de hostilidad y persistencia que han caracterizado estos ataques, destacando que incluso los casos más graves de corrupción en España no han sido objeto de un tratamiento tan exhaustivo ni despiadado. Hemos presenciado durante años una cruzada de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso que carece de precedentes en la democracia española, afirma, añadiendo que ni siquiera los escándalos más sonados de corrupción han enfrentado un escrutinio mediático tan implacable, una presión judicial tan intensa y una animosidad política tan marcada como la que se ha dirigido hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Naranjo no se limita a señalar el ataque político en su análisis, sino que pone el foco en un aspecto aún más perturbador, la invasión a la esfera privada de Ayuso. Con un estilo directo, denuncia cómo esta campaña ha traspasado fronteras que, en otras circunstancias, habrían generado un rechazo unánime. Según el periodista, esta persecución no solo ha buscado desacreditarla como líder política, sino también erosionarla como individuo. Describe con detalle los esfuerzos por indagar en su vida personal y familiar, resaltando cómo sus relaciones privadas han sido sometidas a un escrutinio riguroso y cómo las finanzas de su entorno familiar, en particular los negocios de su hermano, han sido examinadas con la intención de sembrar dudas y sospechas. Para Naranjo, este nivel de intromisión refleja un objetivo claro: no dejar ningún aspecto de la vida de Ayuso exento de ataque, llevando el enfrentamiento político a un terreno donde las líneas de lo ético y lo aceptable han quedado completamente difuminadas. En su reflexión, Antonio Naranjo dedica un espacio relevante a cuestionar el rol de los medios de comunicación en esta controvertida campaña, señalando lo que él considera una renuncia evidente a los principios básicos de neutralidad informativa. El periodista acusa a gran parte de la prensa de haberse alineado con intereses políticos específicos, transformándose en herramientas destinadas a acelerar la caída de Isabel Díaz Ayuso. Los medios de comunicación, en su mayoría, han dejado de lado cualquier pretensión de imparcialidad para convertirse en simples portavoces de las estrategias políticas que buscan destruir a Ayuso, afirma con contundencia. En su opinión, el tratamiento que recibe la presidenta madrileña está plagado de titulares manipulados, reportajes claramente tendenciosos y opiniones disfrazadas de hechos, prácticas que, según Naranjo, se han normalizado peligrosamente en la cobertura mediática actual. El autor lamenta profundamente cómo estas dinámicas no solo minan la credibilidad de la prensa, sino que también representan una amenaza seria para los fundamentos de la democracia. A su juicio, este tipo de ataques mediáticos no se limita a perjudicar a una figura política específica, sino que establece un precedente alarmante para el futuro. Naranjo advierte que normalizar estas prácticas en el ámbito político abre la puerta a una degradación progresiva de los valores democráticos, donde la destrucción personal podría convertirse en una herramienta común para combatir adversarios. Si permitimos que estas campañas de linchamiento mediático se integren como parte del juego político, no solo estaremos atacando a una persona, estaremos hipotecando los principios democráticos que deberían protegernos a todos, señala con preocupación. Con estas palabras, busca alertar sobre el riesgo de que esta estrategia de desgaste no solo impacte a Ayuso,
sino que siente las bases de un contexto político y mediático cada vez más polarizado y destructivo. Antonio Naranjo subraya que su denuncia no busca ser una defensa a ultranza de Isabel Díaz Ayuso, sino un llamado a proteger los pilares esenciales de la democracia y la convivencia política. Para el periodista, el problema trasciende a la presidenta madrileña y se centra en la necesidad de preservar un entorno político donde las diferencias se resuelvan con respeto y no mediante ataques personales devastadores. Esto no es sobre Ayuso, es sobre defender los principios fundamentales de la convivencia democrática, sentencia. Su mensaje es inequívoco. Permitir que este tipo de hostigamiento sistemático se normalice en la política equivale a legitimar un terreno de juego donde todo vale, incluso la destrucción personal del adversario. La repercusión del artículo fue inmediata, desatando un torrente de reacciones en redes sociales y en foros de opinión pública. Mientras que algunos aplaudieron el análisis como un necesario toque de atención ante los peligros de un clima político impregnado de odio y manipulación, otros lo criticaron como un texto alarmista o incluso como un intento de encubierta defensa partidista. Sin embargo, más allá de las opiniones divididas, lo que es innegable es que la columna de Naranjo ha puesto en el centro del debate una cuestión incómoda pero urgente: el rol de los medios y las instituciones en la perpetuación de prácticas que no solo dañan la imagen de figuras públicas, sino también la salud democrática del país. El periodista utiliza su estilo directo y su mirada crítica para lanzar una advertencia contundente sobre los peligros de permitir que el espacio político se vuelva cada vez más tóxico. Aunque en este caso el foco esté puesto en Ayuso, Naranjo advierte que esta misma dinámica podría replicarse contra cualquier político que desafíe intereses establecidos. La democracia no puede tolerar ni legitimar estas persecuciones sistemáticas, porque el verdadero daño no recae solo en los individuos atacados, sino en los valores democráticos que deben protegernos a todos, escribe con firmeza. Con este argumento, su artículo se erige como un recordatorio urgente de que, en una política donde todo está permitido, los ciudadanos son los que pierden, y los principios democráticos que sustentan la convivencia quedan gravemente amenazados.